dictadura, conflictos armados y censura. Seguramente, al escuchar estas palabras, más de alguno de ustedes pensó en las múltiples dictaduras que azotaron a América Latina, la Operación Cóndor o la historia de algún familiar o amigo cercano. Estas palabras han resonado en más de una ocasión en nuestra región. Nuestros pueblos han sido testigos de horribles tragedias que han llevado a la vulneración masiva y sistemática de sus derechos humanos. Prestigioso jurado y público presente, tengan todos una muy buena noche. Mi nombre es Francisca Carrasco Mazolia, estudiante de la Universidad Diego Portales de Chile. Y hoy tengo el honor de presentar el trabajo que como semillero hemos desarrollado, titulado Control de convencionalidad como mecanismo para una justicia transicional efectiva. El control de convencionalidad tiene como uno de sus propósitos fundamentales depositar en las jurisdicciones nacionales un voto de confianza, debiendo éstas aplicar el derecho internacional para de manera conjunta generar un derecho público común a nivel latinoamericano. Durante nuestra investigación realizamos un análisis de jurisprudencia de distintos estados parte del sistema interamericano, el cual nos permitió percatarnos de la diversidad de criterios utilizados por parte de los tribunales domésticos al aplicar el control de convencionalidad. Es decir, algunos países aplicaban de manera efectiva esta herramienta. Otros, a pesar de estar conociendo supuestos de hecho análogos, aplicaban el control a ciertos casos y en otros no. O simplemente los estándares internacionales creados por el sistema interamericano eran omitidos por estos. Esto nos llevó a preguntarnos, ¿qué medidas podemos implementar para lograr una aplicación práctica del control de convencionalidad por parte de los tribunales domésticos? Esto porque consideramos que el control es una herramienta efectiva de no repetición en un contexto de justicia transicional. Y por esto queremos proponer la implementación de una reforma institucional que no sea realizada solamente desde una perspectiva legal, sino que también considere a cada uno de los funcionarios públicos y la forma en que estos practican sus funciones. Nuestra ponencia se dividirá en dos partes. En primer lugar, señalaré la estrecha relación que existe entre la justicia transicional y el control de convencionalidad y evidenciaré las deficiencias que han existido en la aplicación práctica de este último mecanismo por parte de los tribunales latinoamericanos. En segundo lugar, explicaré la propuesta que como semillero hemos elaborado y creemos puede colaborar a subsanar estos problemas. Posterior al quiebre democrático, retorna la democracia y es necesario preguntarnos cuáles son las medidas idóneas para poder reparar a las víctimas, perseguir a quienes resultan responsables y evitar la repetición de lo ocurrido. La respuesta es justicia transicional, la cual es un conjunto de medidas judiciales y políticas que diversos países han utilizado para poder reparar las vulneraciones a los derechos humanos. Uno de sus principales mecanismos es la reforma de las instituciones, la cual tiene como uno de sus objetivos evitar que los hechos que llevaron al quiebre institucional vuelvan a repetirse. Una herramienta en este sentido es el control de convencionalidad, el cual obliga a todas las autoridades estatales de los países miembros de la Convención Americana a interpretar y aplicar todas las normas nacionales en conformidad con el Corpus Juris Interamericano. El análisis de jurisprudencia anteriormente señalado nos permitió percatarnos de las deficiencias en la aplicación práctica del control en sede interna. Para poder ilustrar esto, mencionaré el caso Hellman versus Uruguay, en el cual la Corte Interamericana condenó a este país, debido a que la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado es incompatible con la Convención Americana, al ser una ley de amnistía, y por lo tanto no puede presentar un obstáculo para la persecución de los delitos cometidos en la dictadura uruguaya. A pesar de esta condena y de que en esta se impuso la obligación directa del Estado uruguayo de realizar un control de convencionalidad, su Corte Suprema en el año 2013 señaló: la Constitución es una barrera infranqueable a los tratados internacionales, absteniéndose de realizar el control, comprometiendo así nuevamente la responsabilidad internacional de este Estado.
¿Qué habría ocurrido en este caso en concreto si se hubiese aplicado de manera efectiva el control de convencionalidad? Lo más probable es que la resolución hubiese sido compatible con las principales metas de la justicia transicional, ya que la ley de amnistía no hubiese sido un impedimento para la persecución y sanción de los crímenes de lesa humanidad cometidos en esta dictadura, garantizando el derecho a conocer la verdad y el derecho de las víctimas a ser reconocidas y reparadas. Entonces, ¿qué debemos tener en consideración para hacer operativo el control de convencionalidad? Para responder esta pregunta, expondré la segunda parte de nuestra ponencia, en la cual explicaré el mecanismo que como semillero hemos diseñado. Creemos que una de las vías idóneas para poder reparar estas deficiencias de la aplicación práctica del control es la implementación de una reforma institucional con enfoque de derechos humanos en un contexto de justicia transicional. Esta reforma, como dije anteriormente, no puede ser solamente consagrada legalmente, sino que también debe tener en consideración diversos factores que mencionaré a continuación. La reforma requiere de una intervención de cada una de las instituciones estatales posterior al conflicto para ponderar su conveniencia, capacidad e integridad. La importancia de este mecanismo es hacer operativos los fines de la justicia transicional. Y para esto necesitamos considerar las circunstancias particulares de cada sociedad y la institución en específico que se quiere transformar. De esta manera, la reforma no puede ser realizada solo desde un diseño legal, elemento necesario pero no suficiente, siendo necesario garantizar que cada uno de los funcionarios públicos, al momento de ejercer sus funciones, velará por la debida protección de los derechos humanos. Es en base a esta idea central que hemos diseñado nuestra propuesta, mediante la cual creemos podemos contribuir a hacer operativo el control de convencionalidad. En primer lugar, la reforma exige contar con funcionarios públicos dotados de la capacidad técnica suficiente como para poder cumplir su mandato en conformidad con los estándares internacionales. Para poder lograr esto, se requiere de una debida y completa formación de cada uno de los integrantes de los tribunales de justicia y de los jueces en específico, respecto del derecho internacional de derechos humanos. Esta formación debe tener como su principal objetivo lograr un cambio en el paradigma con respecto a los jueces y en cómo estos interpretan su labor como agentes de justicia, debiendo tener como uno de sus principales objetivos al momento de fallar la debida protección de los derechos humanos. En segundo lugar, el procedimiento mediante el cual se lleve a cabo el control de convencionalidad debe ser respetuoso del debido proceso, en especial de dos de sus garantías: el derecho a ser oído y el derecho a la debida fundamentación de las decisiones. Este primer derecho nos permite asegurar que en el caso que una parte considere necesario para la solución de una controversia la aplicación del control de convencionalidad, tenga el derecho a exigirlo y que el tribunal que está conociendo la causa se vea obligado a pronunciarse respecto a este. Por otra parte, la debida fundamentación de las resoluciones nos permite garantizar que éstas no serán dictadas de manera arbitraria, debiendo el juez, al momento de fallar, explicar las razones de cómo y por qué aplicó determinados estándares internacionales para el caso en concreto. De esta manera, el procedimiento debe contar con mecanismos que permitan a las partes, en cualquiera de sus alegaciones, poder exigir que los tribunales de justicia apliquen el control de convencionalidad, evitando cualquier posible vulneración de los derechos humanos. En conclusión, el control de convencionalidad puede ser una herramienta efectiva e idónea, tal como lo exige la justicia transicional. Pero para ello es necesario uniformar los criterios utilizados por los tribunales domésticos y asegurar que el procedimiento mediante el cual se lleva a cabo será respetuoso del debido proceso. Estos son los lineamientos que como semillero de derecho procesal consideramos pueden contribuir a una efectiva implementación del control de convencionalidad en el derecho latinoamericano, pudiendo garantizar la debida protección de los derechos humanos, consumándose así la noble aspiración del jurista español Gregorio Pérez Barba, que inauguraba: los retos para el siglo XXI en la agenda de derechos humanos no radican tanto de su reconocimiento normativo, sino que de impulsar su eficacia y terminar con la larga distancia que existe entre la realidad y el derecho. Tengan todos muy buenas noches, gracias por escuchar.